Sí, para mostrarles lo que está ocurriendo justamente en la avenida Mapocho, aproximadamente unas 2 cuadras de General Velázquez para que ustedes se ubiquen. Y es el trabajo del laboratorio de Carabineros, ¿por qué? Por un doble homicidio. Fueron 2 personas las que resultaron justamente fallecidas luego de un baleo intenso que ocurrió justamente a metros de una discoteca que existe acá en el lugar. De hecho, esa es una de las teorías. Cerca de las 4 de la mañana aproximadamente, cuando ya esta discoteca había cerrado, resulta que hay versiones confusas, versiones que son totalmente distintas. Una indica que habría pasado un sujeto, 1 o 2 sujetos en una motocicleta y que habría disparado justamente contra estos 2 hombres y que finalmente entonces uno resulta fallecido en el lugar y el otro es transportado por sus amigos hasta el hospital San José, en donde finalmente fallece. La otra versión dice que la discoteca, al interior de la discoteca habría habido una suerte de riña, ¿no? Una pelea, que esto se traslada entonces hasta la calle y aquí, por la oscuridad evidentemente, ya lo sabemos, de hecho vecinos han reclamado justamente por eso, se produce este conflicto, este baleo que termina entonces con una persona fallecida. Una de ellas, como yo les decía, está justamente donde ustedes están observando, que es la carpa del laboratorio de Carabineros, y la otra fue trasladada hasta el hospital San José. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Producto de eso, que desde las 4 de la mañana en adelante, esto está totalmente cortado. Mapocho, aproximadamente unas 2 cuadras hacia el poniente, antes de llegar a General Velázquez, está cortado. ¿Por qué? Porque está el trabajo del personal de OS9, está el laboratorio de criminalística evidentemente trabajando, ustedes lo están viendo, y no han parado evidentemente, y están también los vecinos que se despertaron con esta imagen, que lamentablemente ya no les llama la atención, porque dice, la verdad es que los problemas de inseguridad acá en el sector son mayúsculos, a propósito evidentemente de los clubes nocturnos que existen acá en el lugar. ¿Te escucho? Sí, es que tengo una duda solo para aclararlo, Rodrigo, porque ha ocurrido en otras ocasiones que hay enfrentamientos al interior de la discoteca o de un recinto de diversión, de esparcimiento, y después termina la pelea afuera, como que vienen, como que se van a preparar, van a buscar las armas o arma blanca o pistola en este caso, y afuera se genera como la venganza. ¿Sería eso lo que ocurrió? Todavía no hay antecedentes. Y segundo, ¿la discoteca está ahí mismo? Claro, está aproximadamente menos de 100 metros, 50 metros yo diría, está el local nocturno. Y claro, una de las versiones es que se ponen a pelear al interior. Al momento de salir entonces hay un momento en donde alguien saca un arma de fuego y se dispara en múltiples ocasiones. De hecho, uno de los fallecidos recibe incluso un disparo en su cuello, lo que evidentemente resulta totalmente fatal para él y también para su acompañante. Y la otra versión dice que estaban acá por el sector, que no tenían nada que ver con ninguna pelea ni nada, y pasan unos sujetos en motocicleta, 1 o 2 sujetos en motocicleta, y entonces con esta ráfaga de disparos le terminan la vida a estos 2 amigos. Uno de ellos, yo les decía, asistido por sus propios compañeros, por las propias personas que estaban acá, lo llevan al hospital, pero bueno, eso evidentemente ya lo sabemos, tiene un resultado fatal de todas maneras. Hay declaraciones también de la policía y también del fiscal, ¿no? Para hablar sobre este confuso hecho en el pleno centro de la capital. Estamos en el límite de las comunas de Quinta Normal y Santiago. Vamos a escuchar esas declaraciones. Lo que tenemos por ahora efectivamente son 2 personas fallecidas, 2 personas de nacionalidad peruana, 37 y 42 años. Hubo un baleo aquí en la vía pública, a la salida de un local comercial, una especie de discoteca que está a nuestras espaldas. Estamos investigando efectivamente las circunstancias en que se produce eso. Hay distintas versiones, hay versiones que nos cuentan de que es una pelea que se produce al interior del local comercial. Y cuando las personas salen alrededor de las 4 de la madrugada se produce un ataque con armas de fuego aquí en la vía pública. Hay evidencia balística, uno de los sujetos fallece aquí mismo en la vía pública, la otra persona es trasladada a un centro asistencial y lamentablemente también fallece posteriormente en ese hospital. Se habla, según antecedentes, de una motocicleta que pasó ejecutando los disparos. ¿Es así o no es así? No tenemos la certeza todavía de la dinámica exacta en que ocurrieron los hechos. Lo único que tenemos por ahora es que efectivamente se produce acá en la vía pública, pero hay distintas versiones. No sabemos si efectivamente son las mismas personas que estaban al interior de la discoteca o son personas que a raíz de esta pelea llegan en algún tipo de vehículo, ya sea un automóvil o motocicleta, para efectos de efectuar este ataque con armas de fuego. ¿Fue pasada a las 4 de la mañana? ¿Perdón? ¿Fue pasada a las 4 de la mañana? Fue alrededor de las 4 de la mañana. Y con respecto a los antecedentes, son personas que tenían antecedentes muy menores. Uno de ellos tenía una sola causa en el sistema por un hurto, la otra persona tenía un microtráfico y un hurto. O sea, claves van a ser las cámaras, me imagino, del lugar, para ver qué pasó, por dónde se movilizaron. Efectivamente, la revisión de las cámaras que al parecer existen en este lugar nos daría luces de cómo fue efectivamente la dinámica. Lo estábamos comentando justamente.
Lo estábamos comentando justamente con unos vecinos del sector que no se atreven a salir en cámara, que me dicen esto es de todos los fines de semana. Todos los fines de semana ocurre lo mismo. Afuera de la discoteca hay balaceras, disparos al aire, no siempre resultan fallecidos, pero esto es de todos los fines de semana. Y la verdad me dicen, ya estamos aburridos, porque claro, evidentemente hay denuncias, pero no pasa mucho. Ahora, paralelo a esto, les quiero mostrar lo que está ocurriendo en las calles aledañas, ¿no? Porque si usted se quiere acercar a este perímetro, la verdad es que va a estar bien complejo, ¿no? Nosotros le estamos mostrando una cuadra hacia el sur, desde Mapocho, usted está viendo hacia el sur. Esto es calle Alcerreca, justamente a una cuadra aproximadamente de General Velázquez. Y la congestión es importantísima. ¿Por qué? Porque está todo este cuadrante cerrado. Estamos hablando de aproximadamente unas 3 o 4 cuadras antes de llegar a General Velázquez hacia el poniente. Te escucho. Sí, Rodrigo, estamos aquí con Libardo Buitrago, también con Francesco Gazzella. Y a mí me gustaría, a ver, compañeros, yo creo que hay que detenerse un rato en esto, porque no empecemos a acostumbrarnos, ¿no? Tal como dices tú, que los vecinos señalan que esto ocurre todos los fines de semana. Aquí 2 personas fueron asesinadas a sangre fría, ¿no es cierto?, por estos individuos que se desplazaban, no sé si en un vehículo o en una moto, como tú contabas, pero te lo cuento esto porque ayer, precisamente, leía una entrevista del escritor Jorge Volpi, un escritor mexicano, que decía que lo que ha terminado pasando en México es que las personas, decía él, en México la principal reacción ante la violencia es hacer como si no existiera, porque ya llegó a tal nivel, escaló a tal grado, ¿no?, la violencia, que al final tú vives con ella, convives con ella, y estos hechos, que son pan de cada día en México, ayer, sin ir más lejos, antes de ayer, asesinaron a una abogada, activista, feminista, solo por haber tenido planteamientos, ¿no es cierto?, en contra de determinados concejales en México, en una municipalidad en Puebla, la asesinaron de la misma manera. Entonces, cuando empezamos a escalar estos hechos, a mí de verdad me preocupa que empecemos a hacerlo como parte del paisaje cotidiano. Y eso creo que hay que ponerle acento. Eso es lo que ocurre, Mirna. Cuando uno va viendo que hoy es 2, mañana 3, 2, 3, entonces se hace parte de ese decorado de la escena nacional. Y ya no hay capacidad de asombro ni capacidad de alarma. Y aquí lo que hay que ver es este tipo de homicidios, cómo se está perpetrando y tal. Estamos viendo una tasa muy creciente en los últimos días de homicidios que se están dando y se están registrando en Chile, que no lo teníamos antes. Sí. Bueno, eso, Rodrigo, te dejamos entonces, pero yo quería hacer solo esta reflexión para que no sea un caso más que lo contamos, ¿no es cierto? Y en definitiva, bueno, forma parte de la estadística, ¿no?, delictual. Sin duda.